supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Padre precioso, Señor, en esta mañana, Dios, venimos delante de ti. Te pedimos, Padre, que nos hables a través de tu preciosa palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Bueno, así que le pido que disponga su corazón, su vida. Como siempre, pues el Señor nos permite traer estos mensajes que son útiles y necesarios a nuestra vida. Hace 8 días estábamos viendo acerca del Halloween, correcto. Bueno, entonces también, a pesar de todo esto, vemos que el mundo está atravesando por un momento difícil de pandemia, de pospandemia, de muerte, recesión económica, calentamiento global, el agotamiento de los recursos naturales, la carestía, la inflación, las hambrunas en el mundo, el desplazamiento forzado, migraciones, violencia, corrupción, inseguridad, guerras, rumores de guerras, y no seguimos porque la lista es bastante larga. Así que el panorama vemos que no es alentador. Ahora bien, todo esto que estamos viendo en el mundo entero ha desencadenado en problemas de salud mentales, tales como la esquizofrenia y la depresión, que ha tomado lugar en la vida de las personas con resultados bastante nefastos e intentos de suicidio. Le quiero comentar, según estadísticas, cada año se suicidan alrededor del mundo 700,000 personas, lo que significa una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos, sin contar las tentativas de suicidio. El suicidio es la 4ª causa de muerte entre los jóvenes entre 15 y 19 años. Esto es triste, ver que lamentablemente hay jóvenes que quieren morirse, que se están cortando y bueno. También el 77% de los suicidios se produce en países de ingresos bajos y ingresos medianos. La ingestión de venenos, el ahorcamiento, el salto al vacío en lugares altos, en puentes altos, el disparo con armas, personas que se lanzan a los vehículos, son como los métodos más comunes en el mundo. Pero la pregunta sería, ¿qué produce que una persona tome esta pésima decisión? Así que el mensaje que el Señor nos ha permitido traer el día de hoy tiene que ver con el suicidio. ¿Qué dice la Biblia? Es un tema bastante interesante que nosotros lo analicemos a la luz de las Escrituras acerca de este tema, porque como le digo, es un flagelo que toca tanto vida de creyentes como de no creyentes. Entonces vamos a ver en este mensaje síntomas de una persona que está deprimida. Veremos algunos personajes bíblicos que querían morirse y otros personajes bíblicos que se quitaron la vida. También veremos cómo podemos ser instruidos a través de la Biblia o cómo tratar a una persona que ha tenido depresión. Entonces entendamos que el suicidio está muy asociado a la depresión porque realmente esto es lo que lo está causando. Cuando miramos la palabra depresión a la luz de la Biblia, pues no vamos a encontrar esa palabra, pero la depresión explícitamente se puede traducir como abatimiento, tristeza, zozobra, aflicción, angustia, desesperación. Como tal, la depresión se define como un espíritu de pesadez o abatimiento continuo que afecta en gran manera la vida física de las personas, la parte mental y la parte espiritual. Entonces, nadie es inmune a la depresión. En su gran mayoría, pues afecta a personas que no tienen temor de Dios, que no conocen de Dios, y en un porcentaje muy bajo en personas cristianas. Pero yo diría que son cristianas que son no maduras o, como dice la Biblia, cristianos neófitos. Recordemos que un neófito es un recién convertido o una persona inexperta en la fe. Así que vamos a analizar este mensaje el día de hoy desde un enfoque bíblico y no desde un enfoque psicológico ni médico, aunque la depresión se cataloga como una enfermedad y es tratada en clínicas mentales por medio de tranquilizantes y algunos medicamentos. Entonces veremos bíblicamente que la depresión en muchos casos es consecuencia de algo, consecuencia de un pecado o consecuencia de una adversidad. Y lo importante es que si esto no se trata adecuadamente, puede desencadenar en pensamientos de suicidio. Y quiero aclararle por la Escritura que el suicidio es catalogado como homicidio. Una persona que decide quitarse la vida es una persona que está cometiendo homicidio contra sí mismo. Porque recuerde que la vida Dios no la dio.
nosotros somos administradores. Entonces, cuando una persona toma esta pésima decisión, está atentando contra su propia vida. Entonces, pero vamos a ver los síntomas de una persona en depresión. Esto es importante, analizar el por qué las personas a veces llegan a estas situaciones. Entonces, una persona que tiene depresión, la característica más notable es que la persona siempre está sumido en una profunda tristeza. La persona llora con facilidad, está ido, está la persona completamente intranquila. Cuando yo veo en la Biblia, encontramos al salmista David, y en el Salmo 42:3 encontramos, dice el salmista, dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. O sea que está diciendo David, a raíz de su aflicción. Recordemos que David cometió un gran pecado, codició a Betsabé, y para quedarse con ella cometió el pecado de homicidio, porque puso al frente de la batalla allí a su esposo. Entonces fue un gran pecador, pero la Biblia también nos muestra que David fue un gran arrepentido. Y dice David: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. O sea que David estaba afligido y sus lágrimas eran continuas, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Usualmente, en el caso de los creyentes, cuando tenemos cierta aflicción y tal vez nos sentimos compungidos todo el día, entonces habrán personas que nos dicen: y luego usted, no que es creyente, ¿y dónde está su Dios? Y es lo mismo que está expresando David aquí en este salmo. Entonces, una persona que también que está deprimida, tiene pérdida de interés en las labores cotidianas. La persona descuida su trabajo, descuida su familia. Si conocemos personas que han tenido esa situación. Entonces, también una persona que está deprimida se vuelve autocompasiva, lo cual agrava su situación. Y las personas que son autocompasivas y tienen depresión, pues a veces las reconocemos muy fáciles, porque ellos utilizan expresiones tales como: nadie me entiende, nadie sabe lo que yo estoy sintiendo, o tal vez expresiones como: no tengo cabeza para nada. Son las expresiones que usualmente utiliza una persona que está deprimida. En el caso de un cristiano, el cristiano es más espiritual, dice: Señor, llévame. Quiere que el Señor le solucione sus problemas. Entonces, estas personas no tienen deseos de sobrevivir ni de salir adelante, se estancan, no avanzan, y al contrario se empieza a notar un deterioro físico. Una persona que está deprimida, una cualidad es que las personas ya no se arregla, la persona se descuida. ¿Sí han visto personas que les pasa eso? Se descuidan, se vuelven insociables, se encierran, ya no hablan de soluciones, sino todas están hablando del problema. Entonces es muy fácil nosotros poder analizar cuando una persona tiene una continua depresión, y yo creo que nosotros debemos tener cuidado con esto. El Señor nos ha dado las armas, nos ha dado las herramientas, y yo creo que si conocemos personas que tienen esta situación, es poderles exponer el Evangelio del Señor Jesucristo, porque el Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Proverbios 17:22 también nos muestra una característica, porque una persona que está en depresión es una persona que pierde el gozo y la alegría, y está en una continua amargura. Son personas que aún su rostro se demuda, y a toda hora están de mal genio, están de mal carácter, ¿cierto? Y mire lo que dice Proverbios 17:22. Dice: el corazón alegre, ¿qué hace? Dice: constituye buen remedio. Esta es la cristomicina. O sea que cuando estamos alegres, dice que esto constituye buen remedio. Pero dice: más el espíritu triste, ¿qué hace? Seca los huesos. Es lo que está diciendo aquí la escritura: el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué significa? Que una persona que está en depresión, que está triste, que está abatida continuamente, es una persona que se va a enfermar, es una persona que aún tiene un envejecimiento precoz, se tiende a deteriorar más rápido. No sé si ustedes conocen personas que a veces dicen: yo tengo 40 años y parece de 50, o tiene 50 y parece de 70. ¿Cierto? Porque es lo que está diciendo aquí la palabra, que el espíritu triste seca los huesos. Una persona que también está en depresión, que está angustiada, es una persona que pierde el sueño, no puede conciliar el sueño. Yo les comenté hace un par de semanas, me pasó durante 3 días que tuve una enfermedad. Recién regresé de la iglesia de Cartagena y duré 3 noches que no podía dormir, y sentía que me estaba enfermando, porque me sentía molesto. ¿Por qué? Porque es la pérdida del sueño. Cuánto más cuando una persona continuamente vive angustiada y no puede conciliar el sueño.
Las personas también pierden el apetito y esto se va a reflejar en la anorexia. Su semblante cambia totalmente. Nosotros a veces podemos darnos cuenta de esas personas como que tienen un mal carácter, ¿cierto? Como que no se les puede decir nada porque pues van a chocar fácilmente. Las personas que también tienen una continua depresión se tornan lentos al caminar, lentos al hablar. Les preguntamos cómo están y ¿qué dicen? Ay, como cuando usted era pobre. Entonces como que comienzan a hablar lento, a caminar lento, y ellos como que se mentalizan como si estuvieran enfermos. Y mira que paradójicamente, recuerde que nosotros somos seres compuestos de alma, espíritu y cuerpo. Y lo que pasa con el cuerpo se refleja en el espíritu. Y lo que pasa en el espíritu se refleja en el cuerpo. Es lo que nos enseña la palabra y es algo que nosotros podemos notar. Entonces estas personas, como le digo, se vuelven lentas, ¿cierto? Y como que les cuesta hablar, les cuesta caminar. ¿Y es por qué? Porque psicológicamente y espiritualmente tienen un problema espiritual, y ese problema espiritual se está notando allí en la parte física. Es lo que dice el salmista David en el Salmos 38:6. Dice David: estoy encorvado. ¿Qué es encorvado? Una persona que vive agachada. Y entonces imagínense, el salmista David dice: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Esta fue la condición del salmista David por todo su pecado, siendo el rey allí de Israel y todo lo que él había vivido por la causa del pecado. Pero me gusta esta expresión: estoy encorvado. Entonces una persona que está en continua depresión, esta es la condición de esa persona. Sigue el salmista David en el Salmo 32:3. Dice: mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos. Dice: en mi gemir todo el día. O sea que todo el día el salmista David tenía allí una opresión, tanto que sus huesos se envejecieron, más de lo normal. Entonces, como les digo, ¿conocen o han conocido una persona en esta condición? Claro que la hay. Y vuelvo y le digo, nosotros somos la luz y tenemos la luz del Evangelio, y nosotros tenemos que abrir nuestra boca. Cuando encontremos personas que tienen esta situación, no dudemos en hablarles, en fortalecernos a través de la Escritura. Porque si no se trata de eso, créanme que son personas que pueden llegar a tomar una mala decisión. Ahora, para entender un poco más este tema, vamos a ver personajes bíblicos que se deprimieron, que estaban atribulados, que estaban angustiados, y algunos llegaron hasta el punto de pensar en el suicidio. El primer personaje que encontramos allí, o que encontré en la Escritura para la enseñanza del día de hoy, es Elías. Recordemos que Elías era un profeta de Dios, y dice allí en Primera de Reyes 19:4, dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, dice, y que deseando morirse. O sea que el profeta Elías tenía un deseo de morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Para usted poder comprender por qué Elías quería morirse, por qué él tenía esta situación, usted puede leerlo allí en la carta de Primera de Reyes capítulo 18. Recordemos que Elías había erradicado a cerca de 450 falsos profetas. Los había degollado según la orden de Dios, porque en el Antiguo Testamento los falsos profetas por orden de Dios eran aniquilados. O sea que él hizo en obediencia lo que Dios le había dicho. Pero resulta que esto le provocó que Acab, el rey que había en ese tiempo, quisiera matar allí al profeta Elías. Y la mujer de Acab, que era una mujer perversa, Jezabel, dio la orden por medio de un mensajero para que mataran a Elías. Entonces Elías, por ese motivo, era que él estaba agobiado, estaba triste, ¿cierto? Tenía tal vez depresión, porque él decía: yo estoy haciendo lo correcto delante de Dios, lo que el Señor ordena, y mire lo que me está viniendo esta consecuencia. Pero algo que podemos notar, y yo quiero que usted tenga presente, es que Elías era un hombre de Dios, y a pesar de que él tuvo esta situación de depresión, dice la palabra que el Señor siempre lo guardó. Es más, Elías es uno de los personajes, hay dos personajes bíblicos que no conocieron la muerte física.
que fueron llevados vivos al cielo. Y ahí usted lo puede encontrar después en Segunda de Reyes capítulo 1, donde narra la historia que Elías fue llevado vivo al cielo en un torbellino de fuego. O sea que el Señor no permitió que Elías tomara una mala decisión. A pesar de que él quería morirse, el Señor guardó su corazón. Entonces tengamos presente que nadie está exento de la depresión o de pensar tal vez una situación de estas, pero si nos damos cuenta, cuando tenemos nuestra confianza en el Señor, tenemos nuestra confianza en Cristo, en la palabra, el Señor nos va a guardar. Y ahorita le quiero hablar esto con soportes bíblicos. Otro personaje que también se deprimió es el rey Acab, el mismo rey Acab que le estoy hablando, que dio la orden para matar a Elías. Dice en Primera de Reyes 21:4, dice, y vino Acab a su casa triste, ¿y cómo estaba? Enojado. Dice, por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y dice que este hombre Acab, dice, se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. ¿Cómo es la característica de una persona que está en depresión? Que la persona pierde el sueño, la persona no come. Y aquí este hombre le había pasado esto. Primera de Reyes 21:5 dice, vino a él su mujer Jezabel. Dice, y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y por qué no comes? Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que está en depresión se nota, porque la esposa, a pesar de que era una mujer malvada, esa Jezabel, ella se dio cuenta y dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y por qué no comes? Les quiero hacer una pequeña narración. Este rey Acab, usted lo puede leer también allí en la carta de Primera de Reyes. Él había codiciado un terreno, una viña de Nabot. Y como Nabot no le quiso vender la viña a ningún precio ni cambiársela, entonces este rey se deprimió. Pero él estaba deprimido era por codicioso, porque era el rey, tenía muchísimas propiedades, pero como tenía y quería más. Entonces esta depresión que tuvo este hombre fue por causa de la codicia. Recuerde que la depresión siempre va a tener una consecuencia o una causa, y la causa usualmente siempre va a ser el pecado. Otro personaje que encontramos que también se deprimió hasta el punto de querer morir fue Job. ¿Cuánto hemos leído la historia de Job? Recuerdan que dice la Biblia que Job perdió sus 7 hijos y sus 3 hijas en un solo día, perdió todas sus propiedades, hasta el punto que su esposa le decía, maldice a Dios y muérete, porque dice la palabra que vino una sarna en su cuerpo, una llaga desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, y tenía que rascarse con un tiesto. Y en Job 7:15 al 16 dice Job, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso ¿qué? Quiso la muerte. Más que mis huesos, dice, abomino de mi vida y no he de vivir para siempre. O sea que Job estaba deprimido, dice que no quería realmente vivir. Pero cuando usted lee el capítulo 1 de Job, nosotros encontramos que Job fue un hombre, un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, lo que le permitió que el Señor guardara su corazón y guardara su vida. Y si usted ha leído toda la historia de Job, en el capítulo prácticamente 39, finalizando la historia de Job, Job realmente se arrepiente de su pecado y dice, conozco que todo lo puedes, dice, mas ahora mis ojos te ven. Y todos conocen el final feliz de la historia de Job, cierto, que el Señor le restauró al doble todo lo que tenía. Yo les quiero ser francos, que a veces nos encontramos como pastor, como iglesia, con situaciones de personas que tienen unas dificultades impresionantes, que han perdido un ser querido, que han perdido un hijo, su cónyuge, que han perdido tal vez bienes materiales, pero nunca ha encontrado una persona que supere la vida de Job. Porque Job perdió 10 hijos en un solo día. Como decimos, eso sería para uno volverse loco. Pero vemos la historia, cómo el Señor guardó a Job. Y esta historia no es casualidad, está allí registrada para que nosotros tengamos presente, para que miremos la historia bíblica y no nos desanimemos y nos fortalezcamos en el Señor. Otro personaje que también encontramos que intentó quitarse la vida, lo encontramos en Hechos 16:27, habla del carcelero
allí en Filipos. Recuerde que Pablo estuvo encarcelado, 4 cartas de la Biblia se constituyen como cartas carcelarias, y dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, dice, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y si ustedes han leído la historia, se va a dar cuenta que allí el mismo apóstol impide que este hombre tome allí esta decisión de acabar con su vida. Otro personaje que también se apesumbró en gran manera lo encontramos en Jonás 4:1. Dice, pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué estaba molesto Jonás? Porque el Señor le había dado la orden de ir a Nínive a predicar el evangelio. Pero aparentemente lo que podemos leer es que Jonás no quería a los ninivitas porque los ninivitas eran malos, eran perversos. Y él sabía que cuando el Señor le había dado la orden de ir a predicar allá, él sabía que ellos se iban a arrepentir. Y que el Señor iba a ser compasivo, iba a ser misericordioso. Y todo esto le causó a Jonás allí una gran molestia. Amén. Vamos a ver otras personas que también desearon el suicidio. Esta está en Apocalipsis 9:6. Este versículo que les estoy mostrando acá es un versículo profético que aún no se ha cumplido. Es para el fin de los días. Y présteme atención, dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, tendrán deseos de morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces esta narración es para el fin de los días, cuando sea el tiempo final que establece la palabra. Dice que vendrá tal juicio, tal caos sobre la tierra, se desatarán los sellos, los 7 sellos, las 7 trompetas de juicio, y tan será, como dice en la angustia que hay en esos días, que los hombres buscarán la muerte. Pero dice la Biblia que la muerte será quitada. O sea que si una persona se lanza de un puente, se dispara, únicamente va a obtener el dolor. ¿Por qué? Porque será tal la dificultad que habrá en esos días. Gloria al Señor, porque el Señor, según por la Escritura, para ese tiempo de la gran tribulación, ya la iglesia del Señor Jesucristo no va a estar sobre la faz de la tierra, o va a ser guardada, que es lo que podemos encontrar. Porque estos juicios del tiempo del fin son para las personas que han rechazado la gracia. Y yo creo fielmente por la Escritura que estamos en los tiempos finales. Dice la Biblia que nadie sabe el día ni la hora, y eso es cierto. Pero por la Escritura, por los tiempos, por lo que estamos viviendo, nos podemos dar cuenta que posiblemente estamos en la recta final. Porque vemos el aumento, como hablábamos al final, el aumento de la maldad, el aumento del pecado, el aumento del suicidio, de la corrupción. Y vemos un mundo que está completamente deteriorado. ¿Y por qué está deteriorado? Porque han sacado a Dios de sus corazones. Y eso simplemente lo que hace es que va a presidir los juicios finales. Entonces, ahora vamos a ver unos personajes bíblicos que sí se suicidaron. Y vamos a ver las causas por las cuales lo hicieron. Y el primero está allí en 1 Samuel 31, del 4 al 6, está hablando de Saúl. Recuerden que Saúl fue el primer rey que hubo sobre Israel. Reinó Saúl 40 años. Y dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada, y ¿qué hizo? Se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada. 2 suicidios hubo ahí, y murió con él, y así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Entonces recordemos que inicialmente Saúl había sido ungido por el profeta Samuel como el primer rey de Israel. Él comenzó haciendo lo recto delante de Dios. Si usted le gusta la escritura bíblica, usted puede leer el libro de Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y usted va a encontrar la historia de los reyes que hubo en Israel. Pero algo que usted puede notar es que la mayoría de reyes hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. La mayoría fueron malos y perversos.
Y entre esos, pues está este hombre Saúl. Dice que desobedeció tomando un botín de los amalecitas. Dice que quiso matar a David. Y finalmente, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Que hablábamos hace 8 días, que consultó una pitonisa, una bruja. Consultó a los muertos, cuando la Biblia prohíbe rotundamente el consultar a los muertos, el hacer misas a los muertos. Hace 8 días en el tema del Halloween estábamos viendo parte de esto. Otro personaje que también vemos que se quitó la vida fue Sansón. Lo encontramos en Jueces 16:30. Dice: y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba con ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Entonces, así como Saúl desobedeció, también encontramos que Sansón desobedeció al Señor, se enamoró perdidamente de Dalila, causa por la cual él reveló el secreto de su fuerza, y esto llevó a que los filisteos lo ataran y sacaran sus ojos. O sea, si usted lee la historia allí en Jueces de este hombre Sansón, de este hombre fuerte, al final de sus días fue prácticamente escarnecido y humillado, porque quedó completamente ciego. Imagínense, los filisteos le sacaron los ojos. Y él, sumido en esta depresión, fue cuando él oró a Dios y le pidió que le diera fuerzas, y dice que derribó allí las columnas de ese lugar donde estaban y mató a todas estas personas. Entonces también podemos ver que este suicidio fue causa de una consecuencia de la rebeldía y la desobediencia. O sea que las personas que a veces toman la mala decisión de acabar con su vida, como le digo, es la consecuencia de un pecado. Otro personaje que encontramos que también acabó con su vida fue Abimelech. Abimelech también era otro rey. Lo encuentra usted en Jueces 9, 53, 54. Dice: mas una mujer dejó caer un pedazo de rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech. Qué mujer tan descuidada. ¿Sí ve? Dejó caer allí un pedazo de rueda, y ¿qué pasó? Que le rompió la cabeza allí a este hombre. Entonces Abimelech llamó apresuradamente a su escudero, porque era rey, y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí una mujer lo mató. O sea que fue orgulloso, ¿cierto? Prefirió quitarse la vida y no decir que una mujer accidentalmente había dejado caer algo y le había dañado su cráneo. Y dice que su escudero le atravesó y murió. O sea que el escudero aquí sí le hizo caso. Recuerda que también Saúl le dijo a su escudero que lo atravesara, pero el escudero tuvo temor porque era el rey, era el ungido. Pero aquí este escudero sí lo mató a él. O sea que se practicó este hombre lo que conocemos como la eutanasia. Ahorita vamos a mirar un poquito de esto. Otra persona que se quitó la vida fue Ahitofel. También fue un rey. Lo encontramos en 2 de Samuel 17:23. Dice: pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, ¿qué hizo? Se ahorcó, y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Este es un muerto ordenado, porque dice que él, antes de quitarse la vida, dice que fue y puso toda su casa en orden. Qué muerto tan ordenado y tan juicioso. Yo creo que todos dirían en ese velorio: tan buena gente que era Ahitofel y tan ordenado que era. Pero ¿qué pasó? Que se ahorcó y murió. ¿Quién era este hombre? Él era el consejero de Absalón. ¿Quién era Absalón? Fue un rey perverso que hizo lo malo delante de Dios. Entonces sí vemos que cuando se hacen cosas fuera del propósito de Dios, las personas están expuestas a la depresión. Y la depresión en muchos casos puede llevar al suicidio. Y como le digo, el suicidio prácticamente notamos que esto toca más a las personas que no conocen de Dios. Es la estadística. Otro personaje que también podemos encontrar que se quitó la vida fue Zimri. Qué nombres tan raros, ¿no? No vaya a escoger estos nombres para sus hijos. Zimri era otro rey. Lo encontramos en Primera de Reyes 16, 18 al 19. Hoy, el día de hoy, tengo bastantes citas porque es necesario que nosotros hablemos con la palabra, hablemos con la Biblia para que tengamos certeza. No que digamos: el pastor como que está inventando. Es que el pastor es exagerado.
Hace 8 días hablábamos del Halloween y tal vez muchos dirán, no, es que usted se pasa, ¿qué de malo va a tener disfrazarse? No, pues la Biblia dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas y es lo que tenemos que hacer, obedecer o desobedecer. Y aquí encontramos personas que desobedecieron a Dios, a la palabra, y por eso tuvieron esta consecuencia. Entonces dice allí, mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo y así murió. O sea que murió como calcinado. ¡Wow! ¡Qué muerte tan pésima! Dice que murió calcinado, pero mire lo que dice acá la escritura, dice, por los pecados que había cometido haciendo lo malo ante los ojos del Señor. O sea que este hombre fue un hombre que también estaba en desobediencia y que hizo lo malo. ¿Sí ve que hay una consecuencia acerca del suicidio cuando una persona toma esta decisión? Es porque posiblemente la persona está en pecado. No es que la persona está bien y decidió suicidarse, ¿cierto? No, es que estaba bien, todo está bien y de repente quiso. No, yo creo que esto no pasa. Pasa cuando una persona tiene una situación. Yo creo que nosotros los que somos acá de nuestra ciudad, en Bogotá, y conocemos el Salto del Tequendama. El Salto del Tequendama es un lugar allí donde las personas que tienen tristeza, que tienen depresión, van a este lugar allí y lo que hacen es que saltan al precipicio. No sé si usted conoce este lugar, pero es un lugar, a mí no me gusta ese lugar. Tengo que pasar por ahí mensualmente, pues por cuestión de mi trabajo, pero es un lugar como escalofriante. Es un lugar terrorífico, porque es feo. Alguna vez me paré ahí a tomar un café con el compañero de trabajo y la persona que nos vendió el café, nos pusimos a hablar de eso y me dijo, no, aquí continuamente las personas se lanzan al vacío. Entonces son lugares de las tinieblas, son lugares que espiritualmente tienen una carga pesada. Y si la persona tiene una depresión, ¿cierto? Y está aburrido y tiene tristeza y está sumido y no encuentra que su vida tiene rumbo y va y se para en un lugar de estos, pues posiblemente va a saltar. Aquí cerca de Ibagué, no conozco ese puente, le llaman el puente del suicidio. Y creo que hemos visto personas que se han lanzado allí. Creo que hace muy poco una mujer se lanzó con su pequeñito. Entonces, imagínense, para una persona estar en depresión y tomar esta decisión de ir y acabar con su vida y aparte de eso acabar con la vida de un inocente, de un niño, eso es triste. Es porque la persona tiene o está sumido en una completa depresión. Y posiblemente es una persona que nunca conoció el Evangelio o que rechazó el Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a ver otra persona que también se suicidó y fue Judas Iscariote. ¿Cuántos recuerdan a Judas Iscariote? Este hombre que vendió al Señor Jesús por 30 piezas de plata. Dice en Mateo 27 del 3 al 5, dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, ¿qué hizo? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Alguna vez escuché a un expositor del Evangelio que decía que Judas era un mártir, porque Judas el Señor lo había utilizado porque él se había arrepentido. Pues esto es falso, porque él no se arrepintió. Aunque aquí la Biblia dice que volvió arrepentido, esta palabra tiene que ver con remordimiento. Él no tuvo un arrepentimiento genuino. Siempre ponemos de ejemplo dos personajes. Está Judas y está Pedro. Y según la Biblia, ambos lo rechazaron porque Pedro también negó al Señor 3 veces. Pero la diferencia es que la Biblia dice que la Biblia dice que Pedro lloró amargamente. Y la Biblia nos muestra que Pedro se arrepintió de su pecado. Y vemos que obviamente él continuó en el Señor. Él no tomó una mala decisión. Pero ¿qué fue lo que hizo este hombre Judas? Dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron, a nosotros qué nos importa, allá tú. Y dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue. ¿Y qué hizo? Se ahorcó, se suicidó, se quitó la vida. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 18 al 20, mire cómo lo narra allí Lucas. Dice, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. O sea que en el libro de Mateo lo muestra que él se ahorcó. En el libro de los Hechos, no solamente que se ahorcó, sino al reventarse la cuerda, cayó de cabeza, se abrió su cabeza y se le salieron todas las entrañas, o sea, la masa cefálica. ¡Qué muerte tan terrible!
pero vemos que también es la consecuencia de un pecado. Judas caminó con el Señor, pero Judas jamás aceptó al Señor. Entonces, a veces así pasan las iglesias. Puede haber en la iglesia personas que son simpatizantes, pero nunca se comprometen con Dios. Nunca viven una vida de arrepentimiento. Y si una persona viene a la iglesia, pero no vive la vida de Dios, pues posiblemente esa persona nunca ha tenido o nunca ha nacido de nuevo o nunca ha tenido una verdadera relación con Dios. Recuerde que esto no se trata de una iglesia, no se trata de un pastor, no se trata de una religión. Se trata de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios que murió por nosotros. Y nosotros tenemos que aceptarlo, aceptar ese plan gratuito, porque es que a ti ni a mí nos costó nada. A Jesús le costó todo en la cruz. Pero gracias a ese sacrificio, a eso que se llama gracia, es que tú y yo y cualquier persona en el mundo entero que se arrepienta y acepte el plan de salvación puede ser salva. Y cuando la persona es salva, créame que el Señor lo va a guardar prácticamente de la depresión. No es que estemos exentos, yo no estoy exento de pronto de tener una situación, ¿cierto? Y estar afligido unos días, pero la idea es que nosotros nos fortalecemos en Cristo y continuamos adelante. Hablamos esta mañana con Kelly un poquito y obviamente hablando de José, la situación que él tuvo, y es admirable realmente en el Señor verlos que su fe está puesta en Cristo. Porque si no hubiera estado en Cristo, la situación tal vez sería otra. Pero eso es lo que ha hecho el Señor. Y entonces tenemos muchos motivos para estar agradecidos con Dios. De que un día, posiblemente y ciertamente por la Escritura, podamos estar ante la presencia del Señor. Todos, porque el Señor ofreció vida eterna. Si el suicidio fuera la solución, pues yo les diría, pues cada uno suicídese, pero no, la solución es Juan 14:6, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea que si hay esperanza, o sea que si en esta mañana hay alguien que nos está viendo por esta plataforma virtual y tal vez han venido pensamientos de derrota, de depresión, de suicidio, yo le digo: sí hay esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él es el camino. Y es el único camino que hay. Él es la esperanza, Él es la verdad, Él es la vida. Y tenemos que venir a Él. Amén. Entonces vamos a ver también causas del suicidio. Entonces las causas del suicidio, como le decía número uno, vemos que está muy alineado a la depresión. Vemos que otras causas del suicidio son los problemas sentimentales. ¿Cuántas personas no conocemos o hemos escuchado que porque el esposo lo abandonó, la novia lo dejó, entonces deciden quitarse la vida? Entonces realmente están yendo en contra de la Escritura, porque el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y si yo amo a Dios con toda mi mente, toda mi alma y todas mis fuerzas, pues créame que no tiene sentido. Si alguien fracasó en su vida sentimental, en su matrimonio, en su relación de novios, pues simplemente pues continúe adelante. Otro problema, otra causa del suicidio es la bancarrota. Nos damos cuenta, es más, yo creo que usted y yo conocemos personas que han tenido situaciones y teniendo dinero y se han suicidado, porque tal vez perdieron algún dinero en la bolsa de valores o se cayeron las acciones, y la persona, por codicia, como le pasó allí a este rey Acab, entonces la persona toma la decisión de acabar con su vida. ¿Por qué? Porque su confianza no está en Dios, su confianza está en lo material. Por eso es que usted y yo no debemos confiar en nada material, porque las cosas materiales de este mundo son temporales. Hoy están y mañana no están. Nuestra vida, recordemos Santiago 4:4, dice: ¿qué es nuestra vida? Es un poco de neblina que desaparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Aún y en nuestra vida tenemos que tener confianza. Otra causa del suicidio está asociada a los problemas de salud. Encontramos estos días una mujer aquí, creo que es en Bello, Antioquia, se llama Marta Sepúlveda, una mujer que tiene una enfermedad no terminal, es una enfermedad degenerativa. Ayúdame ahí, gracias amor. Tiene una enfermedad degenerativa, y esta mujer ha ido a los estrados judiciales para que le aprueben el morirse. ¿Es respetable? Es algo que está dentro de la Constitución, pero se lo puedo decir a la larga que es algo, y es la pérdida de la fe. Es confiar en el Señor.
Y vamos a mirar que de aquí a mañana personas que tienen una situación normal y van a ir a un juzgado para que les aprueben el morirse, porque no tienen dinero, porque su situación está pésima, y la persona va a buscar simplemente el querer morir. Si el morir fue la solución, pues la Biblia lo diría, pero recordemos que la muerte solamente es el comienzo de una eternidad. Y la Biblia es clara en esto: el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene absolutamente nada. Así que estas personas que se han suicidado, como encontramos estos personajes bíblicos, o como esta mujer, si aún no ha tomado su decisión, pero si no ha entregado su vida a Cristo, créame que se va a poder llevar una gran sorpresa, porque la Biblia habla allí del Seol. Una persona que muere sin Cristo, según la Biblia, según la palabra de Dios, es una persona que va a descender al Seol y un día va a ser resucitada para estar delante de la presencia del Señor, para el juicio eterno, y no va a tener excusa de decir: ah, no, Señor, es que a mí nadie me habló el evangelio, a mí nadie me dijo que tú me amabas, que tú eras el Salvador, a mí nadie me dijo que en ti había esperanza. Tal vez sí le dijeron, pero el afán de este mundo opacó la palabra de Dios, porque rehusaron. Continuamente encontramos personas que rehusan al evangelio del Señor Jesucristo, rechazan la palabra de Dios. Y es lo que dice Juan 3:36. Allí en Juan 3:36, que es un versículo que me gusta citar, recitar, y habla acerca de esto. Dice, habla acerca de que si el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, pero el que rehúsa, el que rechaza las palabras, la vida de Dios, dice que no tiene absolutamente nada y está en condenación. Entonces también otra causa del suicidio está asociada a las prácticas de ocultismo, a la brujería, a la tabla ouija, al satanismo. Cuando yo tenía la edad de 12, 13 años, en mi barrio, todo cierto, en el barrio teníamos los amigos de la infancia y éramos 4, los amigos ahí, los parceros, cierto, como decíamos. Y uno de estos de mis amigos, empezamos la adolescencia y él ya dejó la amistad con nosotros, consiguió unos amigos y eran satanistas y empezó a vestirse de negro, y ya lo que le decía, esas características, ya no hablaba con nosotros, y llegó un momento dado donde él en su propia habitación se quitó la vida. En la habitación donde jugábamos Nintendo, donde compartíamos, él se quitó la vida. Y a mí me marcó mucho, porque yo era un niño y yo no sabía absolutamente nada de esto. Y nos dolió. Y lo más triste, ¿sabe qué es? Que a los 8 días de que mi amigo se quitó la vida, a los 8 días siguientes, otro amigo de él se quitó también la vida, otro satanista, y dejó una carta escrita que no iba a dejar ir solo al amigo. Y luego a los 15 días otra persona. Eso fue en ese tiempo como una serie de suicidios a causa del satanismo. Y triste, realmente a mí me marcó muchísimo esto. Entonces vemos que también una causa del suicidio es el satanismo, las cosas de ocultismo. Por eso no debemos practicar en las obras de las tinieblas, por inofensivas que parezcan. Yo les decía hace 8 días, espero que usted, si no pudo estar acá, usted puede ver el mensaje, pero las personas que se disfrazan, que a veces con cuchillos, como accidentados, tristemente a veces resultan envueltos en situaciones. Entonces, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si una persona no tiene fe, no puede agradar a Dios. Otra causa también del suicidio es el extremismo religioso. En Medio Oriente los yihadistas practican el suicidio. Se ha visto que allí en televisión esas personas se suicidan, se ponen una bomba y matan una cantidad de personas porque ellos creen, de acuerdo a su religión, a su fanatismo que es errado, que cuando ellos resuciten van a ir al cielo donde los esperan 72 vírgenes. Ese es el concepto que tiene un yihadista, un islamista, porque son religiones que son extremas, que son de muertes, que son herejías. Por eso es que el cristianismo no se considera una religión. El cristianismo se considera una relación con Dios, donde a través de la Biblia, a través del tiempo, a través de nuestro crecimiento en el Señor nos da vida. Yo se lo digo con amor y con respeto. Llevo más de 20 años en el Evangelio. Gracias, ahora tengo el privilegio de enseñar. Y mire, la Biblia es un libro maravilloso, donde encuentra uno solamente la vida de Dios. La Biblia tiene libros históricos, libros de poesía, y encontramos diferentes situaciones, pero todo siempre apunta a la vida que Dios ofrece, porque Él es la vida. Recordemos que aún la muerte física ni siquiera estaba en los planes de Dios,
Ni siquiera, porque cuando el Señor creó allí todo en Génesis, recreó, cuando creó al ser humano, lo creó para que viviera eternamente. Por eso es que allí encontramos en Génesis que Matusalén vivió 969 años. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano no había sido diseñado para la muerte. Por eso era que los primeros habitantes vivían muchísimo tiempo. Pero hay una esperanza, que en la vida eterna de Dios, cuando el Señor establezca su reino, vamos a ser inmortales. Aunque este cuerpo tenga que morir un día, el Señor nos dará cuerpos nuevos, que no se van a enfermar. ¿Cierto, hermano Abelardo? Ya no nos vamos a enfermar, no nos va a doler las extremidades y vamos a vivir eternamente. Esa es la fe y esa es la esperanza que tenemos. Porque si no fuera así, entonces viviríamos deprimidos. Pero tenemos esa confianza en el Señor Jesús, porque dice la palabra que si Jesús murió y resucitó, así también el Señor traerá a los que durmieron en Él. Palabra del Señor. Y ahora, para ir culminando el mensaje del día de hoy, entonces, ¿cómo podemos instruir o cómo podemos ser instruidos por el Señor y por su palabra con personas que han tenido situaciones depresivas o pensamientos suicidas? O sea, ya vimos la consecuencia, vimos las características de una persona que está deprimida, vimos los personajes que se deprimieron, que estuvieron angustiados, que quisieron morir, otros que sí se suicidaron, pero vamos a encontrar la solución. Dice el Salmos 46 del 1 al 3. Recordemos que esto lo habla el salmista David, el mismo que estaba deprimido, el mismo que no podía comer, que no podía dormir. Él dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuántos hemos tenido tribulaciones? ¿Y qué dice la palabra? Que Dios es nuestro amparo, que Dios es tu fortaleza, José, que Él es nuestro auxilio en las tribulaciones. Dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No temeremos, porque Él es nuestra fortaleza. En el Salmos 40 del 1 al 3 también dice el salmista David, dice: pacientemente, ¿qué hizo? Esperé a Jehová. Vemos que David tuvo una gran tribulación, tuvo una gran angustia, pero David aprendió a esperar pacientemente en el Señor. ¿Qué tiene que hacer una persona que está deprimida? Pedir al Señor y esperar en Él. Dice: y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y las personas que dicen: es que Dios no me oye. ¿Sí han escuchado esa expresión? Es que Dios no me oye, está pensando que es que Dios está ocupado, o que tú no vales absolutamente nada. Porque una característica también de una persona que quiere suicidarse es que piensa que no vale absolutamente nada. Por eso es que toma esa decisión. Pero aquí dice: y se inclinó a mí el Señor y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Recordemos que los pozos son lugares muy profundos, y así se sentía David, pero dice que el Señor lo hizo sacar de ese pozo, del lodo cenagoso. ¿Y qué hizo? Puso sus pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esa es la fidelidad y la misericordia de Dios, porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El Salmos 42:5, esto se pone bueno. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Preciosa la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿sí ve qué tenemos que hacer? Esperar pacientemente, escudriñar, vivir la vida de Dios. Hay situaciones que a veces no las entendemos. ¿Por qué pasan? No las entendemos, pero esperamos en el Señor. En 2 Corintios 4:8 también encontramos la vida del apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo estuvo atribulado, estuvo en la cárcel, estuvo náufrago, fue perseguido, fue apedreado. Yo creo que ese hombre, tal vez algunos dirían: no, qué vida la de este hombre. Pero mire lo que dice Pablo, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Entonces, cuando un cristiano se abate, piensa que hasta Dios le ha abandonado. Eso le pasa a un cristiano. Pero Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora. Porque Él dijo, ¿qué dijo el Señor? No te dejaré,
ni te desampararé. Así que si alguno de nosotros ha tenido circunstancias de adversidad que han traído tristeza a su vida, yo te digo en esta mañana por la palabra, no te dejaré ni te desampararé. Salmos 51:12, para ir culminando, dice el salmista David: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El mayor gozo que puede tener un ser humano, ¿sabe cuál es? ¿Ganarse el baloto? ¿Qué va? ¿Tener carro, casa, beca? Tampoco. El mayor gozo que tú y yo podemos tener, Kelly, Faber, es estar reconciliados con Dios. Es la salvación. Por eso el salmista dice: vuélveme en el gozo de tu salvación, porque era lo más importante para él, porque el gozo de la salvación es nuestra fortaleza. Vivimos fortalecidos en Dios, nos gozamos en Él. Tal vez vienen tribulaciones, tal vez vienen situaciones a veces de nuestra vida, pero siempre terminamos viniendo al Señor. Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada, dice, estéis afanosos. ¿Por cuántas cosas debemos afanarnos? Por ninguna. Entonces, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué a veces dejas de comer? ¿Por qué pierdes el sueño si el Señor allí a la iglesia de Filipenses le está diciendo: por nada estéis afanosos? Y recuerda el autocompasivo: ay, es que usted no sabe la vida que yo vivo, pastor. Usted no sabe lo que yo estoy sintiendo. No, pues dice la palabra: por nada estemos afanosos. Señora Marlene Dolángel, por nada estemos afanosos. Caterín, Gustavo, hermanos, por nada estemos afanosos. Esposa mía, por nada te afanes. No te afanes por el almuerzo, que si no hay para recibo, el Señor proveerá. No tenemos hambre. Dice, pero mire lo que dice: si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, cuando estemos atribulados, cuando estemos afanados, ¿qué hacemos? Dice que debemos orar con toda oración y súplica y con acción de gracias. No dice con quejambres, porque a veces oramos: ay, Señor, tú conoces mi situación, conoces mi sufrimiento, ¿cierto? Pero aquí está diciendo que lo hagamos con acción de gracias. ¿Qué significa? Que cuando tú y yo oramos, le decimos: Señor, gracias porque estamos vivos, porque estamos acá, no entiendo la situación, pero Señor, fortaléceme en tu palabra, te doy gracias porque tú me perdonaste, me amaste, me limpiaste, transformaste mi vida. Eso significa el gozo de la salvación. Y cuando lo hacemos de esa forma, dice: y la paz de Dios. ¿Qué dice? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea que así, José, tú hayas tenido una situación y la gente no lo entienda: pero José, ¿qué le pasa? Mire lo tan tranquilo que está. Pero dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda tu corazón. Sofía, el Señor ha guardado tu corazón. ¿De qué? Dice: guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que una persona que se fortalece en Dios, a pesar de las situaciones, es una persona que el Señor guarda sus pensamientos de tomar malas decisiones. Porque recordemos que una persona que está atribulada continuamente y no busca de Dios puede cometer errores. Por eso es que les decía, el índice, las características de personas que se suicidan es que no tienen al Señor en su corazón. Y ya para concluir este mensaje quisiera seguir, porque estos mensajes tienen muchísima evidencia bíblica, pero procuré pedirle al Señor y tomar como la evidencia mayor posible para que usted y yo entendamos. Así que nunca llámeme. Usted sabe que a veces yo voy a la casa de algunos de ustedes, pero nunca me voy a decir: pastor, estoy deprimido, no quiero ir, porque mejor dicho le voy a jalar las orejas. En amor, porque lo hacemos con amor. Porque a veces tenemos situaciones, y para eso, claro que está el pastor, para eso están los hermanos, para que nosotros le animemos a través de la palabra del Señor. Pero si usted es lleno del Espíritu Santo, usted está lleno del poder de Dios, usted no tiene que vivir en tristeza. Por el contrario, aliente a otros. Porque si usted es cristiano y está deprimido y otra persona lo ve y ¿cómo está? No, pues ahí lo más de mal. Y le van a decir: ¿y tú no que eres cristiano? ¿Y tú no que vas a la iglesia? ¿Cierto? Entonces tenemos que nosotros vivir alegres.
En Filipenses 1, 21 al 23, encontramos una situación. Le voy a explicar este versículo. Dice el apóstol Pablo, présteme atención, hermano Abelardo, no se me distraiga. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Aquí Pablo está diciendo que el morir es ganancia, pero présteme atención, no es que Pablo haya tenido pensamientos suicidas. Ya le voy a explicar por qué él dijo esto. Porque dice, y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, dice, no sé entonces qué escoger. Porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir con Cristo y estar con Él, lo cual es muchísimo mejor. Entonces no es que sea un pensamiento suicida, porque alguno puede decir, no, mire, es que Pablo quería morirse. Pablo decía que mejor era que el morir era ganancia. No. ¿Sabe por qué Pablo usa esta expresión? Porque Pablo al final de sus días, al final de sus viajes misioneros, al final de sus situaciones, él pudo determinar que para él lo más importante era Cristo y que no había ninguna cosa creada. Recordemos que Pablo dijo que nada nos podía separar del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ¿cierto? No podía separar del amor de Dios. Entonces Pablo, al hacer esta expresión, está mostrando que para él el vivir es Cristo es lo mejor. Yo no soy Pablo, pero se le puedo decir que para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y no se quiera morirme, porque quiero morir tal vez en buena vejez, quiero disfrutar a mi esposa, disfrutar a mis hijos, servir al Señor, pero sí le quiero decir que para mí lo más importante, por encima de mi esposa, por encima de mis hijos que tanto los amo, está Dios. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Ves? Entonces no es que sea una tendencia suicida, no lo vaya a malinterpretar. ¿Listo? ¿Por qué le digo esto? Porque lamentablemente y tristemente hay pastores que, apostatando de la fe, han declarado, han dicho que si un cristiano se suicida, el cristiano no perderá su salvación. Esto es una herejía, porque no podemos, como pastores, no podemos dar un mensaje de decir, bueno, si no hay nada más que hacer, entonces quítate la vida. Y hay pastores que están transmitiendo tristemente ese mensaje, porque dicen que la salvación no se pierde. Yo creo por la Escritura que posiblemente se puede perder, ¿cierto? Entonces cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Le quiero aclarar que el suicidio nunca fue, ni es, ni será la salida. La salida es Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el propósito de este mensaje es que nosotros vivamos fortalecidos en el Señor, que si ha venido desánimo a nuestra vida por cualquier circunstancia, sigamos adelante, no nos desanimemos, perseveremos. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que tenemos que, mientras que estemos en este cuerpo corruptible, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que se duele, pues tenemos que perseverar en fe, en confianza en el Señor. Y un día, si creemos en fe, un día vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y se cumplirá lo que dice Apocalipsis 21, que es en Apocalipsis uno de mis capítulos favoritos, donde dice cielos nuevos y tierra nueva, y dice que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de los que han tenido aflicción, y ya no habrá ni llanto, ni enfermedad, ni tristeza, ni nos vamos a envejecer, hermano Abelardo, allí en lo que el Señor nos da. Pero eso solo se logra a través de la perseverancia, de perseverar en el Señor. Por eso yo los insto a ustedes cada vez que tenemos la oportunidad, sigamos adelante en el Señor. Confiemos en Él, no deje de congregarse, porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del tiempo del fin. Entonces perseveremos, vengamos a la iglesia, escudriñemos la palabra. No se conforme con recibir el mensaje del día de hoy. Coja su palabra, escudriñela. Creo que a la mayoría de ustedes les envío diariamente una pequeña porción de la palabra. ¿Para qué? Para animarlo. Porque dice Mateo 4:4 que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces yo le envío diariamente una pequeña porción, pero aliméntese espiritualmente, viva la vida de Dios, ore, seamos personas de oración, que cuando vengan estas situaciones podamos estar fortalecidos.
Recordemos que el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro antes de que lo negara, que le dijo: yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y el Señor tiene cuidado de nosotros, porque somos sus hijos. Recuerde que Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Así que si tú has recibido a Cristo como Señor y como Salvador, eres un hijo de Dios. Y las promesas que el Señor tiene en este precioso manual, en este compendio de 66 libros, es para los que aman al Señor y viven conforme a sus estatutos. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Esperamos que este mensaje pueda ser de bendición. Dice Santiago 1:22, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Amén. Y si alguna persona nos está viendo en esta mañana y ha tenido pensamientos de suicidio, pensamientos de acabar con su vida, pues le animamos también en el Señor. Busque una iglesia donde te enseñen la palabra. Refúgiate en Cristo, porque es el mejor refugio. Y no temas, sigue adelante. No hay problema, como dicen, no hay problema más grande que Dios. Dios es más grande que cualquier problema que nosotros podamos presentar. Precioso Señor, en esta mañana, Dios, te damos gracias, Padre precioso, por la vida. Te damos gracias por la salud. Gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy, Señor, de poder escuchar un mensaje como esto, Dios. Te pedimos que esta palabra sea rema en nuestra vida, en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, si hemos tenido pensamientos de tristeza, pensamientos de derrota. Perdónanos, Señor, las muchas veces que nos hemos desanimado, Dios. Pero sabemos que tú nos fortaleces, Señor, porque tú prometiste estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Señor. Y sabemos que en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades que tenemos o que han tenido mis hermanos, Señor, tú has estado con nosotros, Dios. Te damos gracias, Señor, por cada persona que está en este lugar, por Kelly, por Faber, por José, por Sophie, Señor, por Don Ángel, por la señora Marlene, por Gustavo, por su esposita, Señor, por el hermano Abelardo, por su esposita, Señor. Te damos gracias, precioso Dios. Tú conoces nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos sostengas, Señor. Sosténnos cada día, Señor. Sabemos que estamos en un mundo difícil, donde hay tribulación, donde hay angustia, donde hay muerte, donde hay maldad, Señor. Pero sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Te pedimos que nos fortalezcas, que nos guardes, que nos permitas ir y predicar esas buenas nuevas de salvación, Dios. Te damos gracias por la iglesia de Cartagena. Te damos gracias por los hermanos en Supía Caldas, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Levante su voz. Estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Y cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar.
muere se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Gracias, Señor.